Si estás escuchando este episodio, posiblemente tengas un negocio, que ya tengas empleados, pero sientas que todo depende de vos, que sos el cuello de botella de tu propio negocio. Posiblemente quieras delegar más, tanto tareas como responsabilidades, pero lo intentaste y no funcionó muy bien, o tal vez sí lograste delegar algunas cosas, pero igual seguís sintiendo que todo termina pasando por vos. En este episodio entonces te voy a contar para mí cuáles son las bases de delegar y generar más autonomía en tus empleados para que de esa manera puedas tener más tiempo libre, dedicarte a la estrategia, a la innovación y al largo plazo. Y no te olvides, si tenés un negocio y querés aprender más sobre cómo profesionalizarlo, no olvides suscribirte a Spotify, Apple Podcasts o donde sea que estés escuchando este episodio porque todas las semanas voy a sacar uno nuevo para ayudarte a mejorar tu negocio. El tema de delegar es un gran tema que surge en todas las empresas y se mezcla un poco con el tema de no se consiguen buenos empleados o los empleados no se ponen la camiseta, pero de ese tema no voy a hablar en este episodio porque tengo dos episodios especiales para eso. Uno se llama cómo contratar un empleado y que funcione y el otro cómo motivar y retener a empleados. Así que ahora, en este episodio nos vamos a centrar específicamente en cómo es el proceso de delegación. Y como todo lo que hacemos en la vida, la primera pregunta que nos deberíamos plantear es ¿para qué? Es decir, ¿para qué querés delegar? ¿Para qué querés generar más autonomía en tu negocio? Puede parecer obvio, ¿no? Pero sinceramente en el día a día no lo es. Es súper importante que tengas muy clara esta respuesta y además la recuerdes en el día a día porque sinceramente es muy trabajoso delegar, hay que aprender mucho, hay que romper patrones mentales, hay que probar, hay que equivocarse. Y si no tenés claro en el día a día el para qué hacerlo, es muy probable que termines volviendo atrás. Y finalmente termina siendo un autoempleado que va a ser una profecía autocumplida. Nadie puede hacer las cosas como vos, por lo tanto te vas a quedar como autoempleado mientras ves que otros sí pueden estar delegando, pero tal vez te vas a querer quedar más en esa ceguera. Y como dice Tony Robbins, para querer cambiar, te tiene que doler más el no cambiar que el cambiar. Por lo tanto, te voy a abrir una herida y te voy a tirar un poquito de limón para que te duela. Así de esa manera te puedas llevar un poco a pasar a la acción. Entonces entendamos una cosa. Delegar no es un objetivo, delegar es un medio para conseguir un fin. ¿Qué fin? Vos lo dirás, puede ser tener más tiempo libre, puede ser salirte del centro de la operación para de esa manera poder innovar más y hacer crecer tu negocio, puede ser para que te puedas tomar vacaciones más largas y conocer distintos lugares del mundo, no sé, vos decidís. Pero nunca te olvides entonces de tu para qué, porque te tiene que doler, tiene que generarte estrés el no estar pudiendo viajar por algún lado o no estar pudiendo pasar más tiempo con tu familia o tus amigos. Y cuando más consciente seas de eso que no estás teniendo por falta de delegar, más fácil va a ser que pases a la acción. Analicemos entonces por qué nos cuesta tanto delegar. Yo creo que uno de los motivos es por la cultura y la crianza que tenemos. Nuestros padres, nuestros abuelos y bisabuelos se crearon en una época que era de la revolución industrial. La gente pasó del campo a las grandes ciudades. Y básicamente lo que se necesitaba en ese momento eran obreros que trabajen de la misma manera que trabajan las máquinas hoy, que hagan trabajos repetitivos. No se quería gente que piense, se necesitaban obreros que hagan literalmente la misma tarea todo el tiempo y el patrón simplemente tenía que estar mirando a ver que cumplan esa tarea. No vamos a juzgar si eso está bien o está mal, simplemente son hechos y así se criaron nuestros padres, nuestros abuelos y así se formaron las escuelas. Las escuelas, fíjense, son 30 alumnos mirando para el frente, todos viendo el mismo tema y una monotonía extraordinaria. El maestro de alguna manera tenía la autoridad de ejercer castigo físico incluso y además tratar de que sean todo lo más parecidos posibles. Ahora, ¿qué pasó? El mundo cambió bastante y ya no funciona de la misma manera. La gente ahora quiere tener más libertad, valora muchísimo la autonomía, los negocios funcionan de manera totalmente diferente porque esas tareas repetitivas ahora las hacen máquinas o software. Sin embargo, nuestra manera de liderar, de manejar un negocio, de hablar con los empleados, sigue siendo basada en esa educación de la revolución industrial. Yo también aprendí de esa manera. A mí me decían, el ojo del amo engorda el ganado. Y sinceramente todavía, sin darme cuenta, aplico algunas cosas del pasado, pero todo el tiempo voy tratando de desaprender las viejas formas de gestionar un negocio
para reemplazarlas no solo por las formas del presente, sino por las formas del futuro. Si no, nos vamos a quedar totalmente frustrados pensando que ya no se puede manejar un negocio como se podía manejar antes. Y tienen razón, no se puede manejar de la misma forma que se podía manejar antes. Hay que aprender entonces de a poco a soltar el control. Pero eso no quiere decir que no tengamos que ver lo que está pasando. Hay que monitorear, pero hay que hacerlo de otra manera. Hay que aprender a delegar más responsabilidades que tareas. Ahora veamos algunas cosas o algunos pensamientos que nos impiden delegar. Y la típica es, nadie lo va a hacer tan bien como yo. Puede que tengas razón en algunas cosas, es decir, puede ser que vos hayas arrancado un emprendimiento, que estuvo buenísimo lo que hiciste, pero realmente todo lo puedes hacer mejor que otros. O sea, no podrá ser que algunas cosas tal vez sos muy bueno haciéndolas y otras, tal vez hay otro que los pueda hacer tan bien como vos, mejor que vos o incluso tal vez un poquito peor, pero de manera aceptable. Entonces acá hay que aflojar un poquito con el perfeccionismo. Yo me considero bastante perfeccionista y una regla para el perfeccionista es que si está de 7 puntos para arriba sobre 10, entonces es suficientemente bueno. No tiene que ser todo perfecto, sino que tiene que ser suficientemente aceptable para que vos puedas pasar a dedicarte a cosas mucho más importantes. Y acá enganchamos con el tema del costo de oportunidad. Imagínate que vos sos el mejor clavando un clavo con un martillo en la pared y vos decís, en mi negocio nadie puede clavar un clavo tan bien como yo. Puede ser que sea así, imaginemos que sí. Pero no hay cosas más importantes que podrías hacer. Básicamente lo que dice el costo de oportunidad es qué te estás perdiendo por clavar ese clavito. No te estarás perdiendo de lanzar nuevos productos, de abrir nuevos mercados, de cerrar un nuevo acuerdo con un cliente grande. Esto muchas veces nos pasa cuando no tenemos objetivos en el negocio. Y la mayoría de las empresas no los tiene. Pero claro, si yo no tengo objetivos, me fijo en clavar el clavito, porque total, ¿qué estoy queriendo lograr? Ahora, si yo me propongo como objetivo facturar $100.000, $1.000.000 este año, y veo que no estoy llegando y estoy clavando el clavito, por más bueno que yo sea, voy a decir, che, sí, soy el mejor clavando el clavito, pero la verdad que no estoy llegando al objetivo. Entonces mejor lo dejo o se lo dejo a otro para hacer, o de hecho puedo llegar a ver que el clavito nunca debió haber sido clavado. Parece un trabalenguas esto. Y mirar el costo de oportunidad es súper importante. Entonces, para eso, seteate objetivos. Objetivos exigentes para que así tu mente automáticamente se centre en lo importante. Otra cosa que nos pasa es que a veces tenemos demasiado ego. Ojo, el ego no es malo, simplemente hay que saber gestionarlo. Por ejemplo, el ego seguramente fue muy bueno en el momento en que vos empezaste el negocio, cuando todo el mundo te decía, no, andate a trabajar en una empresa grande y vos la verdad que dijiste, no, yo voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir. En ese momento el ego jugó un rol muy importante y bastante positivo. Pero también te puede jugar en contra en el momento que querés empezar a crecer, porque claro, nadie lo puede hacer tan bien como yo, todos me decían que no iba a poder y yo pude, ¿viste? Entonces ahí es como que hay que aflojar un poco, acariciar al ego y bajarlo un poco y empezar a soltar un poco ese control. De alguna manera a nosotros nos gusta estar en el centro de todo, ¿no? Queremos ser necesarios en esta sociedad. ¿Y qué pasaría si ya no se te necesita más para la operación de tu negocio? ¿Qué pasa si incluso pensás en autoecharte o no ir por un par de días? Muchas veces uno se siente inútil. Por lo tanto, hay que trabajar un poco en ese tema del ego, ir soltando de a poquito. Yo no te digo que mañana delegues absolutamente todo, sino un poquito y darte cuenta que los beneficios en general son mejores que las pérdidas. Otra cosa que a veces nos limita son las malas experiencias. Tal vez sí intentaste delegar en el pasado y te fue mal, no sé. Perdiste un cliente grande porque un cliente tuyo falló en algo, o no sé, tal vez te robaron y vos decís, bueno, no, a partir de ahora nunca más, Dani, la verdad que tuve muy mala experiencia y yo prefiero la verdad quedarme controlando todo. Y acá es donde solemos pensar muy en blanco y negro y no en tonos de grises. Puede ser que hayas tenido malas experiencias. Yo no digo que delegar es un jardín de rosas, pero ¿por qué no pensamos que tal vez en ese momento no lo hicimos de la forma eficiente? O tal vez, bueno, aceptamos el riesgo y decimos, bueno, a ver, la próxima vez, ¿cómo lo voy a hacer? Yo justo estaba hace poco charlando con una persona y le contaba cómo empecé mi proceso de internacionalización, de vender afuera. Yo fallé 2 veces muy fuerte antes de empezar a poder expandirme de forma efectiva. Imagínate que yo hubiera intentado vender afuera y la primera o la segunda vez hubiera dicho, no, la verdad que mi producto no se vende afuera. Entonces es, bueno, seguir avanzando.
probar, ir mejorando, aceptar que a veces voy a tener alguna pérdida, pero bueno, que las malas experiencias no te limiten, que esas malas experiencias se vuelvan algo positivo para la próxima vez hacerlo un poco mejor y seguir y seguir y seguir. Vas a ver cómo de esa manera lo vas a transformar en algo súper, súper positivo. Una cosa que me gusta mucho a mí es pensar a mi negocio para echarme. O sea, ¿qué pasaría si en 5 años yo quisiera dedicarme a otra cosa o no estar más acá? Entonces de esa manera se te activan como unas neuronas en la cabeza y dicen, bueno, entonces voy a armar todo para que realmente funcione sin mí. Lo mismo pasa si vos pensás, bueno, dentro de un año me quiero ir un mes entero de vacaciones y la verdad que no estar atendiendo el teléfono todo el tiempo. Puede ser alguna llamadita, pero no mucho más que eso. Entonces también se te activa unas neuronas en el cerebro que te obligan de una manera, te posicionan en una postura de sí o sí tengo que pensar el negocio para poder delegarlo. Después no quiere decir que te eches. O sea, te podés quedar adentro, no hay ningún problema. El tema es que te quedes haciendo cosas importantes y no metido en la operación y las urgencias del día a día. Bueno, puede ser que esta intro te haya parecido como un poco larga, pero sinceramente delegar a nivel técnico o estratégico no es tan difícil, es mucho más las trabas internas que nosotros tenemos. Y de hecho a mí me cuesta muchísimo, me ha costado muchísimo, todavía lo sufro a veces, trato de luchar contra mis viejos paradigmas, no es que a mí me sale fácil y yo nací con esto. Yo aprendí a delegar a mi manera, a veces me sale bien, a veces no, a veces tengo que ser como demasiado estructurado para poder hacerlo, pero bueno, entiendo que para mí es importante porque quiero tener mucho tiempo libre, quiero hacer crecer mis negocios y quiero estar tranquilo, entonces es como que de alguna manera me obligo a mejorar todo el tiempo. Ahora sí, entonces pasemos a cuáles son los pasos para delegar. Y el primer paso es elegir qué delegar. Básicamente lo más importante es empezar por la tarea más simple y pequeña posible, que sea lo menos propensa a error. Tengo todo un episodio que habla de esto porque para delegar previamente se tiene que armar un proceso chiquito, no importa. Entonces tengo un episodio que habla de cómo armar procesos. Acá te voy a hacer como un mini resumen. Y el error básicamente es querer delegar cosas muy grandes. Yo quiero delegar el área de ventas. Quiero delegar toda una masa de cosas que yo no entiendo, que es una cantidad de cosas adentro. Entonces, acordate que vos lo que querés ahora es aprender a delegar. No sacarte una tarea de encima así de la manera más rápida posible. Entonces, empieza por algo chiquito, por lo más simple posible. Entonces, ahí como que vas aprendiendo. Es como una práctica para la vida real. Porque después, obviamente, vas a empezar a delegar cosas más complejas. Pero elegí lo más chiquito, lo más mecánico, lo más metódico posible. El segundo paso es redactar el proceso y la forma en que lo vas a medir. Básicamente es agarrar un Word y decir, primero hago esto, después hago esto, después hago esto, después hago esto. Y después, súper importante, es aprender a monitorearlo. Es decir, ok, yo lo voy a delegar. ¿Y qué voy a estar todo el tiempo mirando arriba del hombro de la otra persona a ver qué está haciendo? No, de alguna manera, numéricamente o de alguna otra manera, yo tengo que entender cómo supervisarlo sin estar encima. Básicamente, tengo un episodio de podcast que se llama Cómo monitorear tu negocio sin estar en cada detalle a través de tablero de control. Ahí tal vez te explico un poquito más en detalle este concepto, pero tenés que poder medirlo de alguna manera sin estar encima. Puede ser con un número, puede ser yo te pongo un objetivo de ventas y vos tenés que cumplir este objetivo y yo miro el número. Puede ser, no sé, una vez por día vos metiéndote en una planilla y supervisando a ver qué está hecho y qué no está hecho. Pero de alguna manera ningún proceso está completo si vos no tenés una forma de medirlo y de medir si se hizo en la manera correcta. Después tenés que elegir a quién delegar. Yo asumo acá que tenés algún empleado, elegí al mejor empleado, es decir, a los que hayan mostrado responsabilidad, autonomía. Así empezás practicando de la mejor manera posible, con un proceso simple y con una persona súper responsable y autónoma. Cosa que sea difícil que te salga mal y te motive para futuro. Entonces, bueno, hablas con esa persona, le preguntas y decís, bueno, empezás a hacer esto. Una cosa muy importante que es, no es que esa persona necesariamente se tenga que quedar para siempre haciendo ese proceso. Vos le decís, yo estoy armando proceso, lo que quiero es empezar a delegar. Vos seguramente a futuro vas a poder delegar también y quiero que me ayudes, más allá de ejecutar este proceso, que también me ayudes a pensarlo y armarlo. Es decir, vos lo vas a armar, pero le pedís como cierta ayuda a esa otra persona. Y después están como los 4 pasos de la delegación. Una vez que ya elegiste todo lo anterior, está primero yo te muestro cómo hacerlo y vos me mirás. Después lo hacemos juntos. Después vos lo haces y yo te miro y te ayudo. Y después
vos lo haces y yo te monitoreo un poquito más de lejos. Después de esto es muy importante setear una recurrencia de supervisión, que la frecuencia ideal es de manera semanal, es decir, todas las semanas, 15 minutos, media hora, se juntan a ver cómo fue todo. Más allá que igual le puedes ir comentando cosas en el medio, a ver cómo te fue con esto, qué tendrías para mejorar. Pero esa reunión es súper importante que sea calendarizada. Es decir, todos los lunes a las 9 de la mañana nos juntamos para ver este proceso o otros más que tengas. Puede ser el horario que vos quieras, pero tiene que ser recurrente porque si no yo te puedo asegurar que las urgencias te van a comer. Dices, bueno, la semana que viene debemos de coordinar un horario y al final se te va a pasar. Entonces la recurrencia, aunque sean 15 minutos, 30 minutos, tiene que estar. Después está el feedback y la comunicación constante. Y eso la verdad que es difícil, lleva práctica, porque la verdad que no es que vos vas a delegar y va a salir todo perfecto. La otra persona se va a equivocar, va a tener dudas, va a hacer algunas cosas bien, va a hacer algunas cosas mal. Y vos tenés que estar en una posición positiva al respecto. Es decir, si vos lo primero que haces cuando la otra persona se equivoca es ir a retarlo, no, ¿cómo puede ser que hayas hecho esto? No puede volver a pasar. Y la verdad que va a ser difícil, o sea, lo estás tratando como, como en la revolución industrial. Entonces, básicamente, tenés que ir, preguntar a ver qué pasó, cómo podrías volver a evitar que esto pase, porque lo importante no es que la gente no se equivoque, sino que tal vez no se equivoque dos veces con el mismo tema. Es decir, si una persona te llega tarde a una reunión, no pasa nada. Le decís, le hablás, el tema es que no te llegue tarde a las siguientes reuniones. Entonces, permitamos ese error. También yo considero que hay errores buenos y errores malos. Por ejemplo, el error bueno es el que se comete una vez y no más. El error malo es el que se repite o el error por omisión. Es decir, uy, me olvidé de hacer algo. No, eso no es un error aceptable. No, no, no debería pasar. Básicamente, si hay algo que hay que hacer, lo tenés que hacer. Si no puedes hacerlo, me tenés que avisar con tiempo. Pero yo esto se lo tengo que comunicar de esta manera, no como un castigo que le doy. Y bueno, después ir evaluando a ver cómo viene la relación o preguntarle a ver por qué no llegaste. No, porque me llamó justo tal cliente. Bueno, perfecto. Entonces, ¿por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué no te la agendas para un día antes, para que no lo tengas para último momento? Cualquier cosa, si al principio no llegás, me avisas, te ayudo y vamos viendo cómo lo resolvemos. Esto es la comunicación efectiva. Pero bueno, la verdad que la emocionalidad muchas veces juega porque es nuestro negocio y nos pasó algo y nos ponemos nerviosos y a mí me pasa un montón también. Básicamente lo que yo hago es respirar profundo. O sea, pasa algo que me molesta. Tipo, no, ¿cómo puede ser que pasó tal cosa? Respiro. Yo no voy a hablar en caliente. Es decir, a veces lo hago sin darme cuenta, pero trato de depurarlo, de enfriar. Al día siguiente digo, che, mira, pasó tal cosa. Lo hablo de manera relajada. Entonces, nunca hablar en caliente. De última, anda a pegarle una bolsa de box. Anda a hacer algo que te saque esa tensión. O simplemente muchas veces el tiempo saca esa tensión. Pero trata de no actuar en caliente porque eso inhibe mucho a la otra persona y dificulta el proceso de delegación. Bueno, imagínate ahora que te salió bastante bien, delegaste la tarea, hiciste todo esto de la comunicación, y bueno, salió bien. Ahora tenés dos opciones. O agregar otra tarea, es decir, bueno, ahora paso a la siguiente. Bueno, estaba buenísimo este proceso, paso a la siguiente tarea. Y la otra es aumentar la autonomía que la persona tiene en esa misma tarea. De a poquito. ¿Cuál de las dos te conviene más? Bueno, eso lo tendrás que decidir vos. Vamos a hablar igual un poco más de la autonomía. Básicamente vos vas viendo cómo esa persona se desenvuelve con la tarea, ¿no? Porque imagínate que vos le pasaste la tarea y vos decís, sí, la persona la verdad que se manejó bien, pero hasta ahí tuve que estar muy encima. Bueno, tal vez, no sé si es momento de darle más autonomía, sino que tal vez le puedo pasar otra tarea más operativa. Pero si la persona muestra que resolvió algunas cosas que no estaban previstas en el proceso, tal vez a vos te convenga ampliar un poco el marco de acción que puede tener esa persona. Le amplias el poder de decisión. Y es increíble lo que vos vas a ver una vez que delegues una tarea y la estés monitoreando, pues te vas a dar cuenta cómo funciona la otra persona. Obviamente, asumiendo que vos redactaste bien el proceso y estás liderando de buena manera, vas a decir tal vez, no sé, wow, qué bien que se maneja. No solo que resolvió esto, sino que me agregó solo sin que yo le pida una cosa al proceso que estuvo buenísimo. Bueno, eso es un muy buen indicio de que podés aumentar la autonomía. Otra cosa que yo veo mucho en la persona para ver si le puedo dar más autonomía es lo que yo llamo coachability. El coachability es básicamente la habilidad de ser coacheado.
de que yo le diga cosas y el otro las entiende, las aprenda con una buena velocidad. No importa que el otro arranque sabiendo un montón de cosas. A mí no me importa que venga alguien experto. A mí me importa que venga alguien flexible, que escuche y que pregunte y que mejore. Esos son los mejores casos que yo le voy empezando a delegar más y más y más y de manera muy veloz se vuelven bastante autónomos y hasta pueden terminar siendo supervisores, jefes o lo que sea. Pero bueno, empecemos por el principio y empecemos diciendo, bueno, ahora te amplío un poco más, ahora en vez de hacer esto tan metódico también vas a supervisar en caso de excepciones o me vas a ayudar a ver un poquito más cómo se puede ampliar este proceso. Eso estaría espectacular. Después te quiero hablar sobre delegar tareas versus delegar responsabilidades. Si tenés empleados, seguramente ya algunas tareas delegadas, porque algunas cosas deben estar haciendo si no van a estar sentados ahí en su silla. Y esto está perfecto, de hecho es la mejor forma de empezar. Pero es probable que si solo delegues tareas, pero la responsabilidad de que las cosas salgan bien sigue siendo tuya, entonces vas a seguir sintiendo ese estrés. Si yo delego la tarea, pero no solo eso, sino que ahora no solo no tengo control sobre lo que hago, sino que al final termino siendo responsable final de un montón de cosas. Ese es un peso muy, muy grande. Entonces hay que aprender de a poco a ir delegando responsabilidades. Hay una matriz que se llama matriz RACI, es RACI, que habla de distintos roles. No te la voy a contar entera, pero hay dos roles principales que son el que ejecuta la tarea, que es en inglés el responsible, la R, y el responsable final por esa tarea, que es la A, el accountable. Básicamente lo que un dueño de negocio suele hacer es delegar la R, o sea, las tareas específicas, pero no la responsabilidad. Por lo tanto, es como que tenés que ir pasando la A del accountability, de que vos seas responsable final de lo que pasa con eso. No me importa que hayas ejecutado la tarea, creo que te hagas responsable de eso. Obviamente de a poco. Entonces, como dijimos antes, tal vez tenés un empleado que le fuiste delegando tareas y la verdad que resuelve re bien y automáticamente se hace responsable, entonces le empiezo a delegar una responsabilidad más, veo cómo se maneja, otra responsabilidad más. De hecho, cuando le delego responsabilidades, tal vez le quito tareas. Le digo, bueno, ahora esta tarea no la hagas más vos, sino que la haga el otro, solo que vos fíjate que la tenga hecha. Todavía no es jefe ni nada, sino que simplemente eso. Y después, cuando empiezas a hacerlo más y más y más y más, ahí se van formando de manera automática tus mandos medios, tus supervisores, tus encargados, tus gerentes. Eso está buenísimo porque de alguna manera no tenés que elegir cuál es el gerente, sino que solo se van armando cuando vos le vas delegando la suficiente cantidad de accountabilities, de responsabilidades finales. Y encima, sí, te lleva más tiempo, porque si vos hicieras la tarea, si vos clavaras ese clavito en ese momento, te lleva 1 minuto, y si le enseñas a otra persona, te lleva 2 minutos, porque le tienen que enseñar y la otra persona la tiene que hacer. Vas a estar muy tentado todo el tiempo a volver atrás. Y acá es donde es muy importante recordar el para qué. Vos no delegás para quitarte una pequeña tarea de encima. Vos delegás para tener más libertad, para irte más de vacaciones y todo. Entonces, cuando estés enseñándole a Pablito a clavar un clavito, pensá en eso. ¿Vale la pena dedicar 2 minutos ahora en vez de uno para hacerlo yo? Y sí, porque la verdad que en el largo plazo eso me va a generar un beneficio y ese plazo tampoco termina tanto en llegar. Es decir, si vos lo empezás a practicar, yo creo que en 6 meses te vas a dar bastante cuenta de cómo hacerlo de manera efectiva, por lo menos en tareas relativamente sencillas. Entonces vos acordate que lo que estás haciendo es una escuelita para vos mismo. Vos al delegar estás queriendo aprender a ser buen líder, aprender a delegar y no que se ejecute esa tarea. Entonces, si tenés mucho esto en la cabeza, porque frustraciones te puedo asegurar que vas a tener, vas a ver que te va a costar un poquito menos avanzar. Ahora te voy a contar algunos errores típicos al intentar delegar, algunas cosas que obviamente me han pasado a mí. La primera es delegar algo grande. Bueno, yo quiero delegar el marketing digital de mi negocio, que lo haga otro, no sé. Yo no me interesa que lo haga otro. No, no, es demasiado grande. Tengo varios episodios que hablo de esto. Hablo en uno de cómo delegar tus redes sociales. Pero básicamente empezá eligiendo la tarea más pequeña posible. El segundo error es que si el otro no lo hace perfecto, le quito la tarea. Y acá te tenés que aguantar un poco, decir, a ver, ¿cómo hago para que lo mejore? Le explico, me corrijo el proceso. Si esa persona no funcionó, se lo doy a otra persona. Trata de evitar volver atrás, por lo menos demasiado rápido. Y aceptar un 7/10 para arriba. No hace falta que sea un 10/10.
Y el otro error es estar respirándole en la nuca a la otra persona todo el tiempo así. Y bueno, la otra persona la verdad que se inhibe, es muy difícil trabajar de esa manera. Entonces trata de darle un poquito más de libertad, darle un poquito más de autonomía. Y si se equivoca, recién ahí ponerte a charlar. Pero por definición tené confianza. Después, si no sale, verás qué haces. Pero por definición, no estés todo el tiempo atrás de la persona. Como experiencia personal, te puedo decir que como yo soy un líder más de visión, no ejecutivo, entonces es como que yo siempre creía que, bueno, a ver, yo creé algo y ahora la otra persona se lo paso, le pateo la pelota y la otra persona lo tiene que saber hacer, porque si yo lo supe hacer, ¿cómo no lo va a saber hacer el otro? La verdad que no funcionaba así, primero porque le terminaba delegando cosas demasiado grandes y demasiadas complejas, que tal vez tenían metido mucho de mi experiencia o una habilidad especial que yo tenía y no entendía cómo hacerlo, y no me salía y no me salía. Con el tiempo me fui pegando tantos golpes que me fui dando cuenta también que tengo que delegar, no solo cosas más chicas, sino que también acompañar a esa persona, porque yo le tiraba la pelota, básicamente le decía, toma, acá está la llave de este proceso, hacelo, fíjate, y después cuando lo miraba 2 meses después y era un desastre. Pero bueno, ya estaba diseñado para ser un desastre. Después también hice buenos procesos de delegación y esto sin pensarlo de esta manera. Por ejemplo, la primera vendedora que tuvimos en Go Digital, que era mi hermana, yo la verdad vendía y bueno, ella empezó a vender y yo estuve como recontra cerca, íbamos a reuniones juntos. Después de cada reunión teníamos un debate de qué había pasado con el cliente, qué perfil era, empezamos a redactar perfiles de clientes y bueno, la verdad que aprendió súper bien y de hecho terminó vendiendo mucho mejor que yo. Pero me olvidé de eso de alguna manera. El segundo vendedor que entró, yo medio como era que, bueno, mira, acá tenés el proceso, acá hacelo, fíjate. Sí, lo ayudó un poquitito, pero muy poco, la verdad. Y la verdad que no funcionó. Yo no sé si hubiera funcionado de otra manera, tal vez, igualmente no. Pero de alguna manera yo tenía que entender que tenía que hacer un acompañamiento más cercano, que esa es una de las partes de la delegación, el acompañamiento, el coacheo. Entonces, bueno, uno con el tiempo va aprendiendo a armar su forma de delegar. Yo qué sé, hay líderes muy carismáticos que saben delegar de una manera que yo, la verdad que no sé. Yo sé delegar de una manera más sistematizada. Tal vez vos armás tu estilo y encontrás a la gente que funciona bien con esa forma de hacer las cosas. Pero de alguna manera, si queremos ser más libres, si queremos tener negocios más autónomos, podernos ir más de viaje o dedicarnos a hacer crecer nuestro negocio en vez de estar en la parte operativa y resolviendo urgencias todo el día, que no creo que a nadie le guste demasiado, tenés que aprender a delegar. Y para aprender a delegar tenés que practicar. Delegar es un aprendizaje, es un camino, nunca se termina de aprender. Te reto entonces a que hoy mismo empieces a planificar cómo delegar tu próxima tarea. Si todavía no lo hiciste, entonces no te olvides de suscribirte a Spotify y Apple Podcasts o donde estés escuchando este episodio para que te lleguen las notificaciones todas las semanas del nuevo episodio que voy a lanzar sobre cómo profesionalizar tu negocio. Nos vemos.